La resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, es un evento muy discutido. Hay muchos que dicen que todo es ficción, pero también hay muchos que están dispuestos a dar sus vidas en defensa de la verdad de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Hay 500 testigos que dijeron que vieron a Jesucristo en persona después de que murió en la cruz y que fue enterrado. Estos son algunos testimonios de esos testigos del Jesucristo resucitado. ¿Cómo conociste a Jesucristo? Bueno, yo fui la primera en conocerlo. Bueno, desde el principio de todo ha existido Jesús. Pero yo recuerdo el día que nació y que por fin pude tenerlo en mis brazos. Lloraba como cualquier bebé, pero había una paz inexplicable. Cada madre dice que su hijo es especial, pero yo sabía en ese momento que mi hijo era muy especial. Eso es lo que el ángel me había dicho cuando apareció delante mía. Has hallado gracia delante de Dios, es lo que me dijo. Yo creía en Dios con todo mi corazón, pero nunca pensaba que Él me iba a usar de esa manera, en dar a luz al Hijo del Altísimo. Después tuve una conversación muy difícil con José, porque en ese tiempo aún no estábamos casados, pero se entendió al final. Tuve yo el privilegio de verle crecer y convertir en un buen hombre. Iba a decir que yo le enseñaba cómo vivir, pero si estamos siendo honestos, él me enseñó muchas cosas. Yo recuerdo un día cuando él era joven, que José y yo lo encontramos en el templo enseñando a los sacerdotes. Mi hijo, con 12 años, enseñando a los maestros de la ley, ¿qué iba a enseñarle yo? Bueno, me parece que realmente el que me conoció antes fue él. Aunque todavía no entiendo si o qué fue lo que él vio en mí o si él ya sabía lo que yo iba a hacer. Por eso quiso escogerme, pero por ejemplo un día salí con mi hermano a pescar y como siempre lo hacíamos, pero recuerdo que ese día no pescamos nada, pero llegó un hombre de repente y él se paró junto a la orilla y empezó a hablarnos y yo realmente pensé que era un extranjero nada más, que era alguien que pasaba y preguntaba o hablaba, pero en realidad era el Señor Jesús. Él nos mandó, por ejemplo, a echar la red otra vez y no podíamos sacar, cuando fuimos a buscar esa red, no podíamos sacar de la gran cantidad de peces. Entonces nos mandó a seguirle y nos dijo que Él nos haría pescadores de hombres. Y yo ni lo pensé dos veces. Cuando vi todo eso, yo supe que era Él. Era como abandonar todo y seguirle. Era la única cosa que tenía sentido. Incluso después de ese encuentro, Jesús me cambió el nombre y empezó a llamarme Pedro. Aunque mi nombre era Simón, pero así lo quería Él, ¿cierto? Que yo dejara toda mi vida, toda mi identidad en el pasado. Ahora la única identidad que me importa es la identidad de Cristo en mí. ¿Qué hizo Jesús en tu vida? Yo vivía una vida atormentada antes de conocer a Cristo. No había esperanza en mi vida, solo tristeza. Había 7 demonios en mí. Era muy difícil vivir con tantas voces en mi cabeza, pero todo eso cambió cuando el Señor Jesucristo entró en mi vida. Él me vio mi condición y expulsó de mí a esos demonios. Le habló a ellos como si fuesen hijos desobedientes. Gané mi esperanza, mi felicidad, mi paz, por confiar en Él.
Ya puedo escuchar mi propia voz y pensar con una mente más clara. Pero la única cosa que pensaba es que solo quería seguirlo, quería ver todo lo que él, ese hombre, iba a hacer por todos nosotros. Yo vi tantas vidas cambiadas, vi muchos milagros que él hizo. Solo quería estar a su lado para ver todo eso. Él cambia vidas, convierte dolor en alegrías. Y por supuesto, ¿cómo no amar a alguien así? Como cada persona que tuvo un encuentro con Jesús, creo que nunca fue la misma persona. Lo mismo me ocurrió a mí. Vi cómo Él le daba fuerza a los débiles de espíritu, a los quebrantados de corazón, y sanaba los enfermos. También recuerdo cuando nos pidió que fuéramos a Judea porque Lázaro dormía y no entendíamos, y nosotros dijimos vamos, y le despertamos, no sabiendo que eso significaba otra cosa. Nosotros habíamos compartido tanto tiempo con él, comimos con él y viajábamos con él, pero yo no creía tanto en él. Pero yo estaba ahí cuando resucitó, yo estaba ahí cuando lo vi glorificado, porque él se me apareció a mí y me dijo que tocara sus manos y pusiera mis manos en su costado. Y hasta que no lo hice, no creí. Y él, en su infinito amor, en su infinita misericordia, fortaleció mi fe. Bueno, si yo empezara a contar cada cosa que Jesucristo hizo en mi vida, creo que nunca podría parar de contar cosas. Yo era un hombre que hablaba mucho. A veces hablaba sin parar. Yo era joven, luchaba con mi soberbia. Y estando al lado de Jesucristo me di cuenta de que yo sabía realmente muy poco. Por eso había discutido con Jesús unas veces en el pasado. Pero también teníamos muy buenos momentos juntos. No solo con los discípulos, pero había momentos donde solo éramos él y yo. Y recuerdo la primera vez que Jesucristo caminó sobre las aguas. Todos pensamos que era un fantasma. Y clamé: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y empecé a caminar sobre las aguas hacia Jesucristo. Pero me entró miedo por la falta de fe. Y me empecé a hundir. Pero el Señor me salvó. Nunca dejaba de salvarme. Hay muchos que me quieren dar honra por haber dado a luz al Hijo de Dios, pero yo no creo que eso está correcto. Deben orar a Jesucristo por haber nacido y haber dado su vida por cada uno de nosotros, yo incluida. Cuando un profeta comparte una palabra de parte de Dios, él no recibe la honra por haber hablado, sino Dios mismo quien le dio la palabra. Entonces, ¿por qué debo yo recibir la honra cuando la única cosa que hice era ser un vaso que Dios usó? Yo no puedo convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, ni dar perdón de pecados. Jesús sí. Lo extraño mucho, pero yo sé que un día yo voy a estar reunida con mi Hijo en el cielo. Lo que Él hizo por mí era darme esa promesa y mucho más. Entiendo que deseas que ocultamos tu identidad. Sí, por favor. Me estoy arriesgando mucho para hablar contigo. Los principales sacerdotes nos pagaron una gran cantidad de dinero para contar una mentira. Entonces no quiero imaginar lo que me harían si se enteran de que estoy hablando contigo. Pero quiero contarle la verdad acerca de lo que pasó ese día. ¿Y qué es la verdad de lo que pasó ese día? La verdad es que los discípulos no robaron el cuerpo de Jesús el Nazareno. Yo nunca creía en Dios ni de las cosas que dijeron que hizo Jesús. Pero después de esa noche no estoy seguro de lo que creo o lo que no.
Estaba con mi compañero guardando la tumba y hablábamos dormidos. Pero te lo juro, lo que vi no era un sueño. Sentíamos que la tierra empezó a temblar y al mirar la tumba habían 2 hombres en ropas blancas removiendo la piedra que estaba enfrente de la tumba. Ni con 5 hombres fue tan fácil remover la piedra. Había algo especial en sus aspectos, como que brillaban, como que tenían un poder que no era de este mundo. No puedo explicarlo, no sé cómo explicarlo. Cuando nos miraron, nos entró miedo y huimos. Pero yo recuerdo que al levantarme, vi a otro hombre parado allí en la tumba, con el mismo aspecto que los otros 2 hombres. Parecía como Jesús el Nazareno, pero eso no tiene sentido porque yo lo vi morir sobre la cruz. Pero no puedo actuar como que no había escuchado los rumores que 3 días después de su muerte él iba a resucitar. Contamos todo eso a los principales sacerdotes, pero nos pagaron para contar otra historia. ¿Cómo conociste a Jesucristo? Yo había escuchado de Jesucristo y de su ministerio. Sabía de él, pero nunca llegué a conocerlo personalmente. Yo era perseguidor de sus seguidores. Lo he atrapado a algunos, he llegado a matarlos. Un día, camino a Damasco, una luz me cegó y me tiró a la tierra. Y escuché una voz diciéndome: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y escuché y era la voz de Jesucristo. Y ese encuentro cambió totalmente mi vida. Me sometí a Él y dediqué mi vida a servirlo. Me bauticé, prediqué de Jesucristo, viajé por todo el mundo llevando su evangelio. He enviado cartas a iglesias y a hermanos que necesitaban ayuda. Jesús ha sido muy bueno conmigo. ¿Crees en la resurrección de Jesucristo? Sí, de todo corazón. Yo sé que mi hijo vive, aunque ya no está caminando aquí sobre la tierra con nosotros. Si Dios pudo poner vida en mi cuerpo, aunque yo no conocía varón, ¿por qué no pudo poner vida en el cuerpo de su Hijo Jesucristo, aunque había muerto? Yo sé que Jesucristo ha resucitado. Lo he visto con mis propios ojos. Comía con Él después de su muerte, hablaba con Él. Su tumba estaba vacía y aunque los soldados romanos dijeron a todo el mundo que éramos nosotros quienes habíamos robado el cuerpo, yo sé que Él mismo salió de esa tumba. Lo vi con mis propios ojos. Fuimos a ver esa tumba, Juan y yo, cuando unas mujeres nos avisaron de que alguien quitó la piedra y el Señor Jesucristo no estaba allí. No sé, siento que me estoy volviendo loco. No ha pasado ni un día que no haya pensado en lo que vi esa noche. He intentado hablar con mi compañero, pero él siempre me cuenta la historia ficticia de que los discípulos abrieron la tumba, pero entiendo su miedo. Yo todavía tengo miedo, pero sé que lo que vi fue cierto. Creo en la resurrección de Jesús. No sé qué decirte. Los sacerdotes se esforzaron mucho para convencer al mundo de que los discípulos robaron su cuerpo y que Jesús sigue muerto. Pero al mismo tiempo, hay muchos que están diciendo que vieron a Jesús resucitado, que hablaron y pasaron tiempo con Él. Entonces, quizás hay certeza en tus testimonios de que Jesucristo vive. Yo todavía no entiendo del por qué dudaba de su resurrección. Vi a Jesucristo hacer tantas cosas imposibles como dar vida a los que habían muerto. Pero cuando lo vi clavado en esa cruz, pensé que era el fin de todo. Cuando vi que su tumba estaba vacía, me fui a contar a los discípulos porque me asusté. Pensé que alguien lo había robado, que había robado su cuerpo. Incluso cuando Jesús apareció tras mío y me habló, después de que empecé a llorar enfrente de su tumba, creí que era el jardinero. Cuán rápido fue para mí olvidar su voz, la voz de mi Cristo. Pero me llamó por mi nombre
y sabía que era el Señor Jesucristo quien estaba enfrente mío. Era el Señor resucitado, el Jesucristo vivo. Gloria a Dios, Él vive. Juan dice que él corrió más rápido que tú cuando se fueron a ver la tumba. Ay, este Juan, él sigue contando esa historia, ¿no? Mira, donde Juan me gana en velocidad, yo le gano en experiencia, y él lo sabe bien. Pero seguramente no va a meter ese dato en su libro. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana es nuestra evangelización, vana es nuestra fe. Pero si Él no hubiera resucitado, ¿cómo hubiera estado enfrente mío? Por eso sé que Él resucitó entre los muertos y vive hoy. Mucha gente no cree en su resurrección, pero yo soy un gran ejemplo de que lo imposible es posible. Y si me matan por creer en la verdad, bueno, morir es ganancia. Pero mientras tenga vida, voy a predicar de Jesucristo y anunciaré en todo el mundo de su resurrección y que Él vive hoy. La resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, es el evento más importante en la historia del mundo. Entonces, quiero extender las mismas preguntas a cada persona que está viendo esta colección de testimonios y a cada persona que también conoce a nuestro Señor Jesucristo, no solo en persona, pero en espíritu y en verdad. ¿Cómo conociste a Jesucristo? ¿Qué hizo Jesús en tu vida? ¿Y crees en la resurrección de Jesucristo? Porque es cierto lo que dijo el apóstol Pablo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Entonces, espero que hoy, cada uno de nosotros podamos recordar y celebrar juntos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es la cosa más importante que podemos hacer.